así nos quedó nuestro hermoso individual navideño para mesa o tapete de mesa. El reno lo dejé para servilletero, si lo quieren para colocar los cubiertos, como les enseñé con el individual rojo, queda perfecto. Quedó muy bien terminado, queda muy bonito, queda grueso, queda impecable por la parte de atrás, un terminado muy bonito, realmente queda un trabajo muy bien hecho. En esta segunda parte voy a enseñarles a hacer la carita de Papá Noel. También les enseño si la quieren dejar para decorar su árbol, porque queda gruesa, queda firme, quedaría muy bonita decorando su árbol o cualquier parte de su hogar. Empecemos con el paso a paso de la carita de Papá Noel, y en una tercera parte les enseñaré a hacer este hermoso reno con cachos de hueso. Quedan muy duros, muy firmes. Les voy a enseñar el paso a paso cómo pueden lograr estos cachitos tan bonitos y hacer esta hermosura de reno, igual que las hojas y este botón tan hermoso. Sin más, empecemos con el paso a paso para terminar nuestro tapete o individual de mesa, y seguimos con la carita de Papá Noel. Bueno, ya terminamos el individual, así nos quedó. Este es el centro del individual. Ahora vamos a hacer estas hojitas. Estas son las que les voy a enseñar para que quede así de hermoso y no quede tan simple como está en este momento. Bueno, yo terminé en esta esquina, terminé en una vuelta por la parte de atrás, terminé la A y di toda esta vuelta hasta llegar acá. Y aquí vamos a empezar en este punto a trabajar en la parte de atrás. Vamos a hacer 2 cadenetas, que esta será nuestro primer punto alto, y vamos a hacer 2 cadenetas más. Total 4 cadenetas. Voy a hacer lazada y en este mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más. Este es el primero, este es el segundo. Voy a hacer uno más sin cadeneta acá en el centro. Hago un punto alto y voy a hacer 2 cadenetas, punto alto. Voy a hacer 2 cadenetas y me voy a saltar. Nos vamos a guiar por estas pestañitas. Me voy a saltar una y en la segunda pestañita voy a hacer un punto bajo. Ahora hago 1, 2 cadenetas. Voy a hacer lazada porque voy a hacer punto alto, y lo mismo, me salto una y en la siguiente pestañita del borde me voy a agarrar y voy a hacer 2 puntos altos de esta forma. Punto alto largo, 2 cadenetas y en el mismo espacio punto alto largo. Así nos tiene que quedar. 2 cadenetas, perdón. Me salto una pestañita, recuerden que nos estamos guiando por esta, y en la segunda hago punto bajo, 1, 2 cadenetas. Voy a hacer lazada porque voy a hacer punto alto largo. Lo mismo, me salto una y en la siguiente hago punto alto largo, 1, 2 cadenetas y hago uno más. De esta forma vamos a dar la primera vuelta. Así nos tiene que quedar todo hasta que terminemos. Vamos a dar la vuelta toda hasta que terminemos nuevamente acá, y ya nos vemos para enseñarles cómo empezamos las hojitas. Bueno, yo ya terminé, di toda la vuelta, así como les enseñé a hacer en esta esquina, así mismo tienen que quedar todas las esquinas igual. 2 puntos que hice sin hacer cadeneta de separación, y el primer punto sí lleva 2 cadenetas de separación, igual que el último. De la forma que hicimos así mismo van a hacer todas las esquinas. Bueno, acá voy a hacer un punto deslizado para unirme, 1, 2 en la segunda cadeneta que hice para subir, punto deslizado, y quedo en la parte de el frente del individual o tapete navideño. Vamos a trabajar puntos altos o puntos varetas o mazo alto de esta forma.
Vamos a hacer una lazada y voy a empezar por trabajar en este punto, el punto de la esquina. Nuevamente hago lazada y vuelvo a sacar el hilo. Ahí queda total 5 hilos en la aguja. Hago lazada y vuelvo a sacar. Tienen que quedar 7 hilos en la aguja. Voy a terminar el punto de esta forma, sacando todos los hilos, dejando solo el último y este que traigo de acá. Termino, ahí ya quedó el punto terminado. Y sin hacer cadeneta voy a hacer lazada y voy a trabajar en esta V que forman los puntos que hice en la vuelta anterior, en los puntos largos. Ahí vamos a trabajar de la misma forma. Voy a hacer lazada y saco el hilo, vuelvo a hacer lazada, saco nuevamente el hilo y nuevamente lazada y vuelvo a sacar el hilo. Total tengo 7 hilos en la aguja, lo termino dejando estos dos y termino de esta forma. En las dos cadenetas que quedan en el centro de la V vamos a hacer puntos altos largos de esta forma. 1, 2 y 3. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas y voy a cerrar con un punto deslizado agarrándome de esta y esta pestañita. Ahí se nota perfectamente y hago un punto deslizado y vuelvo a hacer 3 puntos altos largos. Y 3. Y en el punto que nos queda que forma la V, que es este, vamos nuevamente a trabajar sobre la V. Lo mismo, lazada y quedan 3 hilos, nuevamente lazada, quedan 5, lazada, saco el hilo, me quedan 7 y aquí lo termino de esta forma, así. Sin hacer cadenetas, solo una lazada, me voy hasta la siguiente V y hago lo mismo, empiezo a trabajar en el punto que forma la V. Lo mismo, lazadas hasta que tenga 7 puntos, 7 hilos, perdón, 7 hilos para formar el punto. Y vuelvo a formar acá este abanico de 6 puntos con las cadenetas recogidas en la parte alta. De esta forma se hacen las hojitas que van en el borde. Ya les enseño una segunda vuelta para que nos quede mucho más grande el individual. Bueno, yo ya adelanté, voy a terminar la vuelta, pero quise explicarles un poco en la esquina. Recuerda que en la esquina hicimos un punto alto, 2 cadenetas, 2 puntos altos sin separación de cadenetas. Hice uno y hice el otro en el mismo hueco. Hice las esquinas. Voy a enseñarles, vamos a hacer lo mismo. Este punto que hemos hecho en los puntos largos que forman la V, vamos a hacer igual. Con 7 hilos en la aguja, lo terminamos. Vamos a hacer acá el abanico de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos y vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Nos agarramos acá de estas dos pestañitas, cerramos con un punto deslizado, nuevamente hacemos 3 puntos altos, 2, me falta uno más para 3, perfecto. Y vamos a hacer acá en los dos que están juntos, que no están separados por cadenetas, vamos a hacer ahí la misma puntada de hacer lazada, sacar la aguja, hacer lazada, sacar la aguja hasta tener 7 hilos en la aguja, terminar el punto y así nos quedó el primer abanico, hojita o flor, como la quieran llamar. Y vamos a hacer lo mismo en el que sigue, hacer la puntada hasta tener 7 hilos en la aguja de esta forma y empezar acá el abanico. 1, 2, 3 hilos y vamos a hacer las 3 cadenetas y hacer el punto deslizado
para que nos quede así. Miren, así nos tiene que quedar la esquina. Esa es la idea de hacerlo así, para que la esquina nos quede de esta forma. Así, igual que esta. Esta está lo mismo. Si se dan cuenta, quedan las dos hojitas en la esquina. Así vamos a terminar y ya les enseño la segunda vuelta. Bueno, ya terminé la vuelta. Esta vuelta, la primera de hojitas, y quedé en el centro. Simplemente terminé los puntos, ya habíamos hecho este y me agarré de todo el centro. Eso es todo lo que he hecho. Venga, les enseño. Hasta acá. Mire, ahí terminé el abanico. 3 puntos, una cadeneta, el abanico. Solo terminé el abanico y me estoy agarrando de acá para cerrarlo con un punto deslizado. Voy a subir con 3 cadenetas, voy a hacer 2 de separación y hago un punto alto largo ahí en el centro. Y acá voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas y me voy a agarrar de toda la puntita con un punto deslizado ahí de esta hojita. Hago lo mismo, 1, 2, 3, y aquí donde está esta unión voy a hacer los 2 puntos altos separados por 2 cadenetas. 1, 2 cadenetas y mi segundo punto alto. De esta forma, 1, 2, 3 cadenetas. Me agarro de acá, de la puntita que le hicimos a la hojita, con un punto deslizado. No quedó punto deslizado. Acá, ahora sí. De esa forma. Nuevamente 3 cadenetas, me voy hasta el centro y hago la V, que es la que nos sirve para, de esta forma, para sacar las hojitas. Así, 1, 2, 3, hacemos el punto deslizado, nos agarramos. De esta forma nos va a quedar. Cuando ya terminemos la vuelta, recuerden que empezamos las hojitas. Voy a llegar hasta la esquina y en la esquina les muestro cómo les va a quedar para ya empezar las hojas. Yo ya estoy terminando la primera vuelta que se hace para las hojitas. Entonces quiero enseñarles en la esquina para que tengan claro que vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera vuelta para la primera hojita. Igual, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenetas de separación, y estos 2 puntos del centro los vamos a hacer pero sin cadeneta de separación. Simplemente hago un punto alto largo y en el mismo espacio hago un segundo punto alto largo. Igual, 2 cadenetas y el punto alto largo. 3 cadenetas y me agarro de la puntita que quedó de la flor anterior. Eso es todo. Así voy a terminar la vuelta para empezar las hojas. La segunda hoja que vamos a hacer es la misma, así que pueden hacer exactamente lo mismo que les enseñé. Quería enseñarles esta esquina para que no se me vayan a confundir un poco ahí, y tienen que quedar las hojitas igual que quedaron en esta esquina. Ya les muestro. Así, quedan 2 hojitas iguales. Entonces ahora ya empecemos a hacer la carita de Papá Noel. Ya con esto que les expliqué, ustedes pueden terminar su individual. Igual yo se los voy a enseñar ya terminadito. Vamos a empezar es con la carita de Papá Noel para avanzar, igual que las hojitas. Bueno, para el Papá Noel solo vamos a utilizar esto: 2 ojitos móviles, un cascabel, y para la naricita un pomponcito. Yo le coloqué un cascabel en el gorro porque me gusta el sonido. Si ustedes quieren colocarle un pomponcito de estos, lo pueden hacer perfectamente. Si no tienen la facilidad de colocarle el cascabel, le pueden colocar este pomponcito, no pasa nada. A mí me gustó con el cascabel. Bueno, estos son los accesorios que va a llevar la carita. Para hacer la parte color piel, yo estoy utilizando un hilo. Realmente es un hilo que me sobró, lo tengo hace mucho tiempo, pues voy a utilizar ese. Se gasta muy poco. Realmente con este puedo sacar perfectamente 3, 4 caritas de Papá Noel. Gasto muy poco de ese hilo, no necesito mucho. Vamos a hacer 4 cadenetas
3, 4, cierro con un punto deslizado y la primera vuelta voy a hacer solo puntos altos, 1, 2, 3 cadenetas para hacer punto alto largo en el centro. No importa la cantidad de puntos que me salgan, lo único que quiero en esta vuelta es que quede lleno este círculo de puntos altos largos. La cantidad no importa, vamos a hacer todos los que podamos acá. Ya les voy a terminar la vuelta y ya les enseño. Recuerde, punto alto largo, voy a hacer lazada o enhebrar la aguja en este espacio, saco el hilo, saco un hilo, saco dos y por último saco los últimos dos. En total hago 3 sacadas. Eso es lo que voy a hacer para que me queden puntos altos largos, de esta forma, escondiendo siempre este hilo que queda por acá. Así voy a terminar todo el círculo. Muchos no se limiten para que quede bien plano. Listo, ya les enseño cómo queda el mío. Bueno, ya terminé. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos altos. Tienen que esforzarse para que queden muchos puntos altos. A mí me quedaron 18 para que les quede así de plano, porque si hacen muy pocos va a quedar encocado. Este es el primer punto que hice para subir. Acá voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta, hago una cadeneta para empezar la siguiente y voy a hacer aumentos en todos los puntos, 2 puntos en uno, así, trabajando por esta pestañita. Vamos a trabajar acá por las pestañitas que agarramos de acá. Listo, entonces 2 puntos en uno, toda la vuelta la vamos a dar con aumento y ya les muestro cómo me queda. Yo ya terminé. Recuerden que esta vuelta es toda en aumentos y vamos a empezar la vuelta con los puntos blancos. Esta vuelta de puntos blancos la vamos a hacer con los aumentos cada 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto hacemos los aumentos. Vamos a hacer 1, 2 puntos normales y en el tercer punto vamos a hacer el aumento. Vamos a terminar toda esta vuelta así, 2 puntos normales, un aumento, 2 puntos normales, un aumento, y ya les enseño la siguiente para empezar la barba. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Recuerden que hicimos los aumentos cada 3 puntos y acá vamos a hacer 20 puntos bajos. Estos puntos los vamos a hacer sin aumentos, solamente vamos a hacer 20. Tengo 2, 3, así voy a continuar hasta terminar 20 solamente. Perfecto. Bueno, yo ya terminé los 20 puntos bajos sin aumentos, así me quedaron. Ahora vamos a empezar los puntos altos en relieve. Vamos a hacer lazada y en esta pestañita vamos a trabajar puntos altos largos de esta forma. Punto bajo y acá donde acabamos de hacer este punto alto largo vamos a hacer un segundo punto alto largo para que sea nuestro aumento con puntos altos. Vamos a hacer punto bajo, en el que sigue vamos a hacer punto alto largo, en el que sigue punto bajo, punto alto largo. Este es mi tercer punto alto largo. Acá vamos a hacer el aumento, 1, 2 normales y este es el tercero. Vamos a hacer 2 puntos en este para que sea nuestro aumento. Hacemos el primero, punto alto largo, un punto bajo y hacemos en ese, en el mismo espacio, un punto alto largo de esta forma. Así vamos a terminar hasta que lleguemos
a la vuelta que empezamos anteriormente. Si se dan cuenta, acá se nota que están 2 vueltas. Hasta acá vamos a hacer lo mismo, 1, 2 puntos altos largos normales, y en el tercero el aumento. Recuerden siempre hacer el punto bajo. Bueno, yo ya terminé. Acá en el último punto crema que me quedaba, acabo de hacer el punto alto largo, y en el primer blanco que sigue hice el punto bajo. Vamos a trabajar ahora en la parte de atrás. Nos vamos a devolver de esta forma. Hacemos una cadeneta, nos devolvemos y vamos a hacer puntos bajos en todo este borde. En todo este borde vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer lo siguiente. La cadeneta que acabo de hacer me sirve como el primer punto. Si ustedes no creen identificarla, lo pueden marcar. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. En este punto 5 vamos a hacer el aumento de esta manera. Vamos a hacer lo mismo, agarrándonos solo la pestañita de atrás. Mire, solo la pestañita de la parte de atrás. 1, acá, 2, 3, 4, y este es el punto número 5. Hago mi aumento acá. De esta forma vamos a terminar hasta donde empezamos los puntos largos. Hasta ahí nomás. Ya les enseño para que ustedes se guíen. Mire cómo les va a quedar. ¿Listo? Ya les enseño cómo me queda el mío para que ustedes tengan más clara la idea. Bueno, ya terminé la vuelta y quedé sobre el punto largo que hice en la anterior. Vamos a hacer una cadeneta, y en este punto largo que tengo voy a hacer un punto largo, pero agarrada de esta parte de abajo, de ahí, de esta forma y de esta forma. Voy a hacer en este también un punto alto largo. Todos en esta vuelta serán puntos largos, pero lo voy a hacer de esta pestaña. Ahí me agarro. El que sigue lo hago del punto alto largo. Mire acá, de este, y aquí voy a hacer mi primer aumento. 1 y 2 puntos altos largos en este. Ahí ya quedó mi primer aumento, y voy a hacer punto alto largo agarrada de la pestaña. En el que sigue hago un punto alto largo normal. En este hago un punto alto largo normal. Y en este que sigue voy a hacer mi aumento. De esta forma. Así voy a dar toda la vuelta haciendo los aumentos. Acá lo hice, entonces hago 1, 2, 3 puntos altos largos, y en este número 4, porque si hago 1, 2, 3, este será el cuarto punto largo. Ahí voy a hacer mi aumento. Voy a hacer lo mismo, punto alto largo, 2, 3, y este será mi aumento. 1, 2, 3, y este será mi aumento. ¿Listo? De esta forma vamos a terminar esta vuelta y ya les enseño. Bueno, yo ya terminé. Así terminé toda la vuelta. Acá terminé con un punto alto largo agarrado de la pestañita. Voy a hacer una cadeneta y giro de esta forma. Quedé la parte de atrás, así nos quedó la parte de atrás porque no nos agarramos de esto. Esto nos ayudará a darle volumen a la barba. Vamos a hacer puntos bajos agarrados de toda la pestañita, toda. Así vamos a dar toda la vuelta, haciendo puntos bajos agarrados de la pestañita, sin hacer aumentos. Esta vuelta queda sin ningún aumento. ¿Listo? Eso es todo lo que voy a hacer hasta llegar acá y ya les enseño.
Bueno, ya terminé la vuelta de puntos bajos, subo con una cadeneta y giro mi trabajo. Quedo otra vez en la parte del frente y vamos a empezar nuevamente con los puntos altos largos. Acá empezamos con un punto alto largo, el que sigue es también un punto alto largo, y así vamos a terminar toda la vuelta. Puntos altos largos, con esto ya quedará terminada la carita de Papá Noel de esta forma, sin hacer aumentos. Recuerde que la vuelta que di en la parte de atrás la di sin aumentos y esta también la estoy haciendo sin aumentos. Y ya con eso terminamos la carita del Papá Noel. Así nos va a quedar una barba súper poblada. Y ya les enseño a hacer el gorro y a colocar la naricita, el bigote y sus ojitos. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hacer el gorro y lo vamos a hacer en la parte de atrás. Vamos a trabajar desde la primera pestañita de esta forma. Vamos a hacer 3 cadenetas hacia arriba, 1, 2, 3, porque vamos a trabajar punto alto largo. Y agarrándonos de esta pestañita vamos a hacer puntos altos largos, ya sabemos que es con 3 sacadas, de esta forma. 1, 2 sacadas y 3 sacadas. Así voy a terminar toda esta vuelta, pero quiero enseñarles hasta el punto 8 porque voy a hacer unos aumentos acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos 3 puntos los voy a hacer con aumentos. Este sería mi punto número 9. Un aumento acá. Este sería mi segundo aumento. Estos aumentos los voy a hacer acá juntos porque ayuda para que el gorro quede aladeado. Tiene ese chiste. Si ustedes no le hacen este aumento, por estar trabajando puntos altos largos, él se va a recoger de una vez. Entonces no queremos que quede de lado, no, que quede totalmente recogido. Ahí hice mis 3 aumentos y voy a terminar hasta acá, pero ya sin aumentos. ¿Listo? Así ya nos quedó. Recuerden que estamos trabajando en la parte de atrás, puntos altos, hicimos los 3 aumentos acá. Ahora vamos a hacer una cadeneta y giramos porque vamos a trabajar el frente de nuestro Papá Noel. Esta vuelta la vamos a hacer todas en puntos bajos. Vamos a trabajar agarrándonos de la pestañita, puntos bajos, y no voy a hacer aumentos, solo puntos bajos hasta llegar acá sin aumentos y ya les enseño cómo me queda. Bueno, ya terminé. Recuerden que llegué hasta acá con los puntos altos, di la vuelta y empecé a trabajar por el derecho con puntos bajos. Esta carita tiene una colita. Esa se va a hacer de esta forma. 1, 2, 3, 4 cadenetas. Giro mi trabajo, quedo otra vez en la parte de atrás y voy a hacer acá puntos bajos de esta forma. El primero un punto deslizado y los otros serán puntos bajos. Así. Puntos bajos. Uno en cada punto. Acá va punto bajo. De esta pestañita nos vamos a agarrar para el punto bajo y todos nos vamos a devolver en puntos bajos para que ya nos quede la colita donde va donde va nuestro cascabel. Bueno, ya terminé la vuelta donde saqué la colita de el gorrito. De una vez toma la forma en cocaíta. El solito toma esta forma y acá lo vamos a cerrar en el último punto con un punto deslizado
y voy a cortar el hilo para guardarlo. Así. Dejémoslo largo y lo guardamos para que no se note. Así nos va a quedar. Ya voy a colocar el cascabel que va acá, la naricita y los ojos. Los ojos es el tamaño que ustedes escojan. Mire, ya quedó la carita de Papá Noel. Voy a enseñarles a hacer el bigote. Vamos a hacer el bigote, es muy sencillo. Vamos a buscar una parte muy pequeña de esta forma y lo vamos a así varias veces de esta forma. Puede ser como en mi caso mi dedito, o si ustedes tienen otra forma de hacerlo. Miren, así ya nos queda el bigote. Simplemente cortamos este hilo, lo amarramos acá en el centro y quedó el bigote. Si lo quieren mucho más largo, buscan una forma de más grueso, un dedito o algo que ustedes puedan trabajar y va a quedar un bigote más grueso. De esta forma solamente cortamos la punta, lo amarramos en el centro y queda el bigote. No vamos a abrirlas, así que quede así para que quede nuestro bigote. Y si realmente lo quieren muchísimo más grande, no lo quieren tan pequeño, ya podemos trabajar, en mi caso, con estos dos dedos para que quede un bigote muy grande. Lo mismo, lo voy a amarrar en el centro y lo pegamos. Y así nos queda un bigote mucho más grande. Ya es al gusto de ustedes. Este quedó un bigote mediano, me gusta mucho. Eso es todo y con eso terminamos la carita de Papá Noel. Bueno, así ya nos quedó la carita de Papá Noel. Yo no le coloqué lentes porque es para un individual y son cositas que cuando lo manipulamos mucho se pueden soltar. Entonces por eso lo dejo así, que con estas cositas están bien y no se nos va a soltar tan fácil como unos lentes ahí sobrepuestos. Si lo van a dejar para figura del árbol, simplemente le amarran un hilo dorado. No tengo hilo dorado para enseñarles, pero simplemente le pasan un hilito en la parte de atrás y ya, ahí quedó para nuestro hermoso árbol.